sonido de la realidad. Bueno, en un ratito les voy a dar los números de las últimas encuestas, en un momento donde hay que, me parece, juntar los pedacitos de esperanza que se fueron desgajando este último tiempo y bueno, pero quizás hay elementos para pensar que la política podrá tener una nueva oportunidad de la mano de Unión por la Patria, qué sé yo, falta un montón, pero pensaba en estos días lo importante de recuperar la política, porque algo de lo que nos viene a plantear el espacio de los libertarios es entender que la política es mala palabra y entender que todo aquello que nos hace mal viene de la mano de la política. Y esto es una gran mentira y lo sabemos. Entonces quería detener a pensar cuál fue nuestro vínculo emocional, racional con la política a lo largo de nuestra historia, o si se quiere, de la dictadura para acá. Quizás porque entendiendo cómo es nuestro vínculo, cómo ha sido nuestro vínculo político, podemos entender cuál es el del presente, ¿no? Y si bien uno no quiere generalizar, sí digo claramente que aquí, en la Argentina, tenemos una relación bastante particular con la política. Miren, si nosotros nos preguntamos cómo era, de qué manera sintetizábamos a la política durante la dictadura, quienes la vivieron en la adultez o en la juventud, por aquellos años la política era sinónimo de miedo. Ustedes me dirán, para quienes resistieron, no, claro, era sinónimo de lucha, para los 30.000 detenidos desaparecidos también, por supuesto. Pero por sobre todo en aquellos tiempos, vos pronunciabas la palabra política y automáticamente te decían, no te metas. No te metas porque, mirá lo que le pasó al de la esquina, me dijeron que se lo llevaron, bueno, algo habrá hecho, te respondían, pero todo era oscuridad, era riesgo. La política era riesgo, la política era meterte en problemas. La política era que te pueda pasar algo. De allí, cuando llega la democracia, con Alfonsín, la política empieza a teñirse de los colores de la esperanza, porque la política empieza a poner como propio su apellido y se apellida democracia. La política era aquella que te daba la posibilidad de terminar con una dictadura, llegar a la democracia y entonces era esperanza. Y ahí Alfonsín, con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Aquella política que era un lugar de miedo, un lugar de temor y un lugar de riesgo, pasa a ser un proceso de esperanza. Che, con la política que es la democracia, vamos a poder vivir mejor y en libertad. El gobierno de Alfonsín termina con una hiperinflación, con una crisis económica terrible, ya sabemos que todo lo que pasó en el medio y todos los intereses que jugaron en contra del gobierno de Alfonsín. Y parece que rápidamente, en pocos años, la política y la democracia empiezan a tener un sabor amargo y muchos empiezan a decir, che, a mí la política no me puede garantizar que yo pague la leche a las 3 de la tarde al mismo precio que lo pago a las 7 de la mañana. La inflación golpeó a la economía, pero golpeó la idea de la política como esperanza. Y llega el menemismo. Y en el menemismo hay un proceso donde, mientras se regalaba a la Argentina y el patrimonio, la política se empieza a construir como una figura de la frivolidad. Entonces te aparecía un Carlos Menem, que era la Ferrari, que era estar en la mesa de la oligarquía argentina de Mirta Legrand, con las odaliscas, y bailaba y jugaba al básquet y estaba con los deportistas. ¿Y para qué te ibas a meter en política si tenías un peso que valía $1 y con 1.500 pesos o 1.500 dólares te podías ir a Estados Unidos o a Cuba? No importa. Pero la política empezó a ser el no te metas, era lo frívolo, era lo divertido, era lo payasesco. Mientras tanto vos estabas con el 1 a 1. En los últimos años del gobierno de Menem, cuando se empieza a desnudar el nivel de corrupción y de saqueo, la política empieza a ser sinónimo de corrupción. Entonces, de la política en la dictadura que era miedo y que era riesgo, a la política que era la esperanza y la democracia, que luego fue la desilusión, que luego fue la frivolidad y que más tarde son todos corruptos, son todos chorros. Y en el 2001 la política era el lugar para despreciar. Que se vayan todos. No nos solucionaron nada. Váyanse todos. La política entonces era desprecio. Y aparece Néstor Kirchner, que humildemente creo que entiende que una de las tantas cosas, si no la más importante, que debía reconstruir a partir de la vocación de construir nuevamente lazos sociales, era recuperar la política.
Y es un Néstor Kirchner que le habla con mucha claridad el 25 de mayo del 2003 a su pueblo, y que dice: soy hijo de una generación diezmada, y que dice: no pienso dejar mis ideas en la puerta de la Casa Rosada, y que de alguna manera, con ese primer gesto de ese hombre que era presidente, con el 22% de los votos, saliendo a abrazarse literalmente con su pueblo, empieza a recorrer un camino de acercar la política a la gente. Y hago todo este recorrido, ¿por qué? Porque luego empieza un proceso donde todos los argentinos, los de derecha y los de izquierda, los que tienen mucho y los que tenían nada, ganaron en derechos. Luego llega Macri a despolitizar. Y Alberto profundizó la despolitización. Y cuando una sociedad está despolitizada, pierde derechos. Cuando una sociedad se politiza, bajo la idea que quiera, pero se politiza, empieza a construir derechos. ¿Por qué? Porque empieza a disputar intereses. Y hoy tenemos una elección donde algunos nos quieren hacer creer que el problema es la política. No. El problema es correr la política. El problema es dejar de representar políticamente, y el problema es decir, o dejar de decir: che, esto es lo que representamos y por esto vamos a pelear. Y sabemos que es difícil, y sabemos que siempre es cuesta arriba, y para el campo nacional y popular peor aún, y siempre nos costó mucho todo, pero no tenemos opción. Porque si no nos politizamos y no peleamos, perdemos seguro. Ante lo otro, siempre la batalla política te da la posibilidad de una pequeña o una gran victoria. En momentos entonces de despolitización, una de las tareas, no solo electorales, una de las tareas de vida es politizarse. Y a esa tarea los invito. Si tienen ganas, no significa partidizarse, no significa meterte en un partido político, significa asumirte sujeto social. Manejes un taxi, estés dando clase en una universidad, estés en una obra, seas un empleado administrativo, sea el rol que te haya tocado en el trabajo de este contexto, no te hace más o menos militante. Se militan ideas, no nombres, ni partidos. Bueno, hay que dar esa disputa, Si la sociedad se politiza, la derecha no avanza. Estoy convencido de eso. Estás escuchando No se desesperen. No se desesperen. No se